Buenas tardes, vamos a continuar nuestro estudio bíblico de Filipenses capítulo 2. Estamos en el capítulo 2, ya terminamos el himno cristológico, pero a consecuencia del himno cristológico viene una serie de deberes cristianos. Y es la costumbre del apóstol Pablo muchas veces cuando él desarrolla teología, lo que sigue es o deberes cristianos o lo que sigue es adoración. Esta es una costumbre en el apóstol Pablo cuando vemos una serie de revelaciones que él nos da. Entonces, por lo general viene o adoración al Señor o viene adoración o exaltación o viene entonces deberes cristianos. Y lo que vienen son deberes cristianos en este pasaje. El himno cristológico termina en el versículo 11 del capítulo 2. Recordemos desde el 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, perdón, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Recordemos que es por medio del Señor Jesucristo que se recibe entonces la adoración, el Padre y el Espíritu Santo. Y es por medio del Señor Jesús que entramos a conocer a Dios como tal. Eso ya con lo que se ha expuesto es una manifestación de las maravillosas, si es que en algún momento habrá algo comparable, no lo creo, pero es la manifestación más maravillosa de Dios. El hecho de que el Hijo de Dios se entregara y él manifestara en un cuerpo de carne humano natural, eh, lograra manifestar el carácter de Dios. Eso es algo que nunca se había dado, que nunca se ha dado a conocer, excepto hasta este tiempo, cuando viene el Señor Jesucristo. Por eso la revelación de Dios es tan grande y tan maravillosa. A causa de la humillación del Señor Jesucristo es exaltado hasta lo sumo y Dios entonces declara a su Hijo como el Señor de todas las cosas. ¿Por qué el amo, Señor, el dueño? Por lo que menciona el versículo 10 que acabamos de leer, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, es decir, todas las cosas están sujetas al Hijo de Dios. Capítulo 15 de Primera Corintios, el apóstol Pablo nos explica entonces que todas las cosas llegarán a estar sujetas completamente a Cristo y después Cristo mismo se sujetará a Dios. Esto para que Dios sea el todo y en todos. Esto lo vemos en el capítulo 15 de 1 Corintios. Son parte de estas revelaciones tan grandes y tan importantes que tiene el apóstol Pablo, que la recibe en estas manifestaciones gloriosas, que también lo vimos en en la segunda carta de Corintios, cuando nos revela que va al cielo, va al tercer cielo o que va al paraíso. No sabemos en qué momento. Pero la idea del apóstol Pablo de ser enviado, o sea, de hecho la palabra apóstol significa enviado, entonces él fue enviado ¿para qué? Para mostrar todas estas revelaciones, para dar a conocer todas estas revelaciones de la grandeza de Cristo. En este momento en esta tierra no vemos que las cosas le sean sujetas a Cristo. También lo mencionó Pablo. Todavía no están sujetas todas las cosas a Cristo, pero lo estarán. Todas las cosas se sujetarán al Señor Jesucristo. Mientras tanto, nosotros somos mensajeros de este Señor, es decir, somos mensajeros de este ser humano llamado Jesús, que recibió dominio por sobre todas las cosas, de acuerdo en la misma autoridad máxima que jamás ha existido o existirá, es la presencia de Dios. Desde el trono de Dios se ha declarado al Hijo de Dios, al Señor Jesús, como dueño de todas las cosas y que todo ser tiene que humillarse ante Cristo Jesús. Es una revelación bastante gloriosa como termina el himno cristológico y es a consecuencia de esto que viene a dar deberes cristianos, un tanto deberes cristianos, pues el versículo 12 es un tanto extraño. Vamos a leerlo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eh, El versículo da la idea como que ocúpense de buscar la salvación o de encontrar la salvación. Alguien podría malinterpretarlo como que ese es el sentido que le puede dar Pablo. Ocúpense de la salvación, como que se puede perder, como que la podemos perder. Pues obviamente muchas partes de la Biblia, toda la carta de Romanos, pues obviamente nos indican que la salvación no se pierde cuando se tiene el Espíritu Santo.
Entonces, ¿por qué esto de el ocuparse de la salvación con temor y temblor? Obviamente esto se da mucha interpretación, hay que tomar otros pasajes. ¿Y qué es lo que quiere decir acá Pablo? Pablo no está diciendo que nos ocupemos de buscar la salvación, pues obviamente ya la tenemos. Y entonces yo tengo que ser salvo y al mismo tiempo tengo que temblar, tengo que tener temor, porque puede ser que pierda la salvación. Pablo no está diciendo eso. Pablo está hablando del temor y temblor a consecuencia de lo que viene hablando en el himno cristológico y obviamente su conclusión. La conclusión es que el Señor Jesucristo ha recibido todo dominio, toda autoridad. El Señor confirma esto, obviamente, y ya son palabras antes dadas en la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es como inicia la gran comisión. El Señor entonces se convierte en la autoridad máxima, se convierte en el dueño de todas las cosas, el heredero de todas las cosas y el que va a determinar el destino de todo ser y de todas las cosas. Y se va a convertir, se ha convertido más bien en el que va a determinar cuál será el destino del demonio, del diablo, de todos sus demonios, de los ángeles y por supuesto de todos los seres humanos, de acuerdo con el juicio que él mismo ha determinado. Y el juicio que se ha determinado con respecto a los seres humanos es, pues precisamente con respecto a este Señor. Es decir, con respecto al Señor Jesucristo será determinado el destino, el futuro y la eternidad de cada ser humano que ha existido y que todavía falta porque exista sobre esta tierra. ¿Cuál es su trato hacia el Señor? ¿Qué es lo que considera sobre el Señor? Y entonces se vuelve cada vez más y más relevante estas palabras de juicio del Señor Jesucristo, cuando el Señor va a separar a unos, los va a poner a su derecha, a otros a su izquierda, y entonces a unos les va a juzgar. Unos dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos diferentes cosas, y el juicio del Señor será, nunca os conocí. Entonces, y él mismo dice, no todo el que me dice Señor. Señor entrará en el reino de los cielos. Él mismo lo dice. Entonces, el temor y temblor tiene que ver más bien con el hecho que vamos a ser evaluados, el hecho que vamos a ser medidos conforme a nuestra vida, conforme a nuestros hechos, conforme a nuestras intenciones, las intenciones con que hicimos estos hechos y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos. Esa es la idea que tenemos que concluir. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante de el Señor Jesucristo. Es cierto, a el Señor es a quien amamos, hemos creído, hemos confiado en la salvación, pero eso no termina ahí. Em, la idea de los apóstoles es que perseveremos, que nos esforcemos, que continuemos, sí, pero no por una salvación. ¿Por qué? Porque la salvación ya la tenemos. Y que perseveremos por agradar a Dios, no, ¿por qué? Porque ya lo hizo Cristo en la cruz. Entonces, ¿por qué tenemos que perseverar? ¿Por qué tenemos que esforzarnos? Por el bien de los demás. Bueno, eso es muy bueno, eso es excelente. Hay quienes sí se esfuerzan por el bien de los demás, pero la verdad es que no somos tan altruistas. Aquí vimos nosotros el sentido del Señor Jesucristo y cuántos creyentes de verdad tenemos ese carácter del Señor Jesucristo de dejar todo lo que nosotros queremos, de dejar las cosas que nos agradan y dedicarnos a buscar el bien de los demás. Es decir, el crecimiento cristiano, el crecimiento espiritual por medio del Espíritu Santo transformando nuestro ser interior, es el que nos transforma para que lleguemos a tener ese amor de Dios tan grande. Pero de ahí, y es muy difícil que en realidad los creyentes empiecen a manifestar ese amor. A lo que voy es que es cierto que esa debería ser nuestra motivación, pero muchas veces nosotros seguimos siendo un tanto egoístas, preocupados por nosotros mismos, tal vez no tanto egoístas, llamémosle, pero más bien preocupados por nosotros mismos. Y los mismos discípulos una vez le preguntaron al Señor, nosotros qué vamos a recibir porque te hemos seguido. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, ¿qué vamos a recibir nosotros? ¿No? Entonces no podemos pensar solamente en los demás o no lo estamos haciendo, seamos francos, ¿no? No tenemos ese carácter.
Aún así, el mismo Señor y Dios mismo no pensaba solamente hacer el bien y dar el bien, sino que, dice capítulo 2 de Hebreos, quería llevar muchos hijos a su gloria. Entonces él quería una ganancia, él quería un beneficio. ¿Cuál era su beneficio? El beneficio era llevar muchos hijos a su gloria. Y ahí entramos todos nosotros, ciertamente los creyentes. Entonces entramos que nosotros somos la ganancia de Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Somos la ganancia de Cristo como siervos, como ministros, como hermanos, como Él mismo nos llama, pues precisamente por su mismo sacrificio. Entonces, no es la única ganancia, no es el único propósito el que nosotros busquemos el bien de los demás. Esa debe ser nuestra convicción, lo dice Pablo, haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sí, ahí está, pero en realidad, ¿cuál es nuestra motivación? Nuestra motivación, pues al menos desde el principio, siempre es personal, siempre tenemos deseos propios, intenciones y demás. Ahora, la verdad es que los apóstoles nos llaman la atención, no a que tengamos miedo de poder perder la salvación, sino que tengamos temor y cuidado de los peligros de este mundo, de los peligros de este mundo, de las acechanzas del demonio, de las mismas maldades y concupiscencias que están en nuestro ser y que tengamos temor por eso. Entonces, cuidado con las acechanzas, las seducciones del mundo, cuidado con las tentaciones de Satanás, que es el tentador, cuidado con las concupiscencias personales que tenemos, pues después de toda esta carrera, después de toda esta vida, ¿qué vamos a tener después? Lo primero es presentarnos ante el tribunal de Cristo. Y al presentarnos ante el tribunal de Cristo, tenemos que presentar cuentas. Entonces, ese es el temor y temblor. Más o menos es como el temor que tienen, que menciona Santiago, que dice los demonios saben y tiemblan. Ellos creen y tiemblan, pero no es que tengan fe en Dios, no es que amen a Dios, ellos simplemente saben la realidad y nosotros sabemos la realidad y como sabemos la realidad, bien nos dice la palabra, nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día, así que andemos como de día. Sabemos las acechanzas, los problemas y las situaciones en las cuales podemos caer. Si nosotros nos desviamos, nos dejamos llevar por el mundo, si nos dejamos llevar por nuestra carne, por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Y ese es el temor y temblor. Ese es el preocupémonos de que ya estoy haciendo algo, bueno, tengo que mantenerme haciendo ese algo, pero si puedo progresar, es todavía mejor. Es decir, si yo estoy leyendo la palabra de Dios, es excelente, pero tengo que mantenerme haciéndolo. Ahora, si puedo progresar y ahora puedo leer más y ahora puedo memorizar y ahora puedo estudiarla más, pues obviamente es mucho mejor. Y eso es apenas nada más un ejemplo. Pues obviamente recordemos que la palabra de Dios tiene que aplicarse, tiene que memorizarse, aplicarse y por supuesto meditarse. Tengo un pasaje que más o menos entiendo que es la explicación a esto que menciona Pablo. Está en segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Solo para que recordemos este pasaje, el apóstol Pedro nos hace un progreso del cristiano, qué es lo que debemos estar buscando como creyentes. Es decir, no estamos buscando la salvación, pero como creyentes tenemos que ir perseverando y mejorando en estas cosas y hace una serie de, sea consecuencias o beneficios precisamente por mantener esto. Segunda de Pedro capítulo 1 a partir del versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí vemos entonces una serie de virtudes, una serie de características dadas por el apóstol Pedro que nos indica el apóstol Pedro, bueno, esfuércense por buscar esto. Nos da un norte. Esto es lo que tienen que estar buscando. ¿Por qué? Porque si no vamos a perder la salvación, si no, entonces no entraremos al cielo o ese tipo de cosas. Pues no, es la idea de que el cristiano tiene que esforzarse. ¿Por qué? Porque va a encontrarse con su Señor más adelante. Versículo 8.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos bien importante que el esfuerzo y el ánimo del creyente tiene que ser precisamente por su mismo carácter y su mismo desarrollo y crecimiento espiritual. Es decir, el creyente no debe trabajar por, llamémosle así, por alguna ganancia. Esto no quiere decir que esté mal el sueldo de los siervos o de los que sirven al Señor, pues también la misma Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y todo esto lo explica la Biblia. Entonces no se refiere a eso, sino se refiere a que el desarrollo del cristiano tiene que estar tan grande, tan alto, tan bien desarrollado en su ser, estas cosas, la fe, la virtud, la piedad, la paciencia, el afecto fraternal y por supuesto el amor, estas cosas que vivan en nuestro ser, lo que pasa es que esa es nuestra motivación, nuestro esfuerzo, nuestro ánimo, lo que estará en nosotros para seguir adelante. Si nosotros ponemos la vista en las cosas de afuera, que puedan venir, entre ellas, por ejemplo, el dinero, bueno, entonces nuestra motivación va a ser el dinero y vamos a hacer cualquier cosa con tal de seguir ganando ese dinero y por eso es que vemos a los falsos maestros, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de falsas motivaciones. Y no se puede motivar, sirva al Señor, porque si no se va a ir a condenación o va a perder la salvación. Eso no existe y eso es falso. Eso no es del Señor. Quien no cree al fulano, quien no le cree a tal persona por su título o por, no sé, su supuesta grandeza, entonces no cree en Cristo. Esa es extorsión, eso es poner impedimentos y trabas a la salvación y es mucha ignorancia que tiene que tener una persona precisamente para caer en esas mentiras. Y lo cierto es que caen bastante. La motivación del cristiano tiene que ser la transformación de su alma, los beneficios que ha puesto Cristo por medio de su Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestro ser, y entonces empieza en nosotros a movernos, a motivarnos, a esforzarnos, su amor, su afecto fraternal, su paciencia, el dominio propio, que también se le llama templanza. Estas cosas empiezan a dominarnos, empiezan a dirigirnos, empiezan a fortalecernos. Ya entonces nosotros ya no nos desviamos hacia lo malo, que recordemos cuál es la motivación de hacer lo malo, que nosotros todos lo hicimos y en dado caso o por determinadas circunstancias, pues lo seguimos haciendo. ¿Cuál es la motivación de esto? Lo menciona Santiago en el capítulo 1 de su carta, son las concupiscencias. Pablo lo menciona también en el capítulo 2 de Efesios, los pensamientos y la voluntad de la carne, los deseos de la carne. Esos son los que nos motivaban antes, cosas que están adentro de nosotros. Es importante que el cristiano entonces vaya cambiando esas motivaciones, transformando su corazón. No por él mismo, es Dios. Pero el creyente lo tiene que desear, buscar y permitir. ¿Y qué hará Dios? Entonces Dios irá transformando nuestras almas. Lo menciona capítulo 2, perdón, capítulo 3 de Segunda Corintios. Es el Espíritu Santo quien nos va transformando en la imagen de Cristo. Es el Espíritu Santo quien va añadiendo más. Además, recordemos que son los frutos del Espíritu. Aquí vemos varios frutos del Espíritu que menciona el apóstol Pedro. Paciencia, perdón, paciencia. Piedad, bien se podría considerar como la benignidad que menciona el apóstol Pablo en los frutos del Espíritu, dominio propio, templanza, la fe, por supuesto, un fruto del Espíritu y no digamos el amor. Entonces aquí vemos varios frutos del Espíritu y los podemos unir. O sea, el apóstol Pedro nos está hablando de los frutos del Espíritu que hace y que crea y que hace nacer en nosotros como cristianos que nos estamos desarrollando. Y al irnos desarrollando en todas estas cosas, vivirán en nosotros y son estas cosas las que no nos dejarán estar, ¿qué? Ociosos. Entonces, el creyente querrá ir a orar por los hermanos o por personas pues que no le conocen, no conocen a Cristo incluso, querrá ir a orar, pero no porque le estén señalando, no porque lo estén viendo, no porque lo estén alabando, no porque va a recibir alguna cosa o algún bien, no, es la motivación interna, la motivación de su corazón. Ya no entonces seremos llevados por los deseos, apetitos de nuestra carne,
Ya no nos dejaremos llevar por las intenciones del mundo, que recordemos que sigue la corriente conforme al príncipe de la potestad del aire, capítulo 2 de Efesios. Em, y por supuesto, no nos dejaremos llevar por Satanás. Ya no serán esas nuestras influencias. Es decir, habremos madurado y seremos completamente libres. Si el camino de la piedad, el camino de la fe, el camino de la esperanza nos lleva hasta la cárcel, como pasó con los apóstoles, en este caso estamos viendo a Pablo, y pues dice Pablo, yo soy prisionero de Cristo. Yo no soy prisionero por mentira o yo no soy prisionero por falsedad, yo no soy prisionero porque se están equivocando, sino por predicar al Señor Jesucristo y defender el nombre del Señor Jesucristo, y estoy gozoso por eso. En algún momento, ciertamente, el apóstol Pablo, pues era humano, ¿no? Se sentía cansado, puede ser hasta desolado, o un tanto solo, como pasa y lo vemos en 2 Timoteo, pero siempre estaba ahí el ánimo del Espíritu Santo, siempre estaba el consuelo del Espíritu Santo, siempre estaba la fortaleza, siempre estaba. ¿Y esto por qué? Porque había una transformación en su ser, porque la presencia de Dios vivía en sí mismo, y le había ya dominado muchas cosas. Entonces, y Pablo, por supuesto, estaba ya muy acostumbrado debido a las vicisitudes, problemas, compromisos, dificultades, esfuerzo y todo lo demás. Estaba más que acostumbrado a defenderse de qué, a defenderse de estas acechanzas, ¿no? No me escucharon, me insultaron, detestaron el mensaje. Bueno, obviamente, Pablo no se sentía bien por eso, no podría sentirse bien por esto, pero él se defendía interiormente, se defendía en su mente por medio de qué, por medio de la palabra de Dios. Venía inmediatamente. ¿A quién estaba él defendiendo? Y estas personas estaban insultando a Cristo, a quien Pablo defendía y por quien él predicaba. Pero Pablo sabía quién verdaderamente era Cristo, así que lo que sentía por estas personas que lo insultaban, o que incluso pasó una vez que lo apedrearon, lo que sentía era misericordia. ¿Por qué? Porque sabía que en un momento ellos se iban a encontrar con ese Señor, con ese Jesucristo, el Jesucristo resucitado, exaltado, glorificado, y que era dueño de todas las cosas, y por supuesto ellos tendrían que dar cuentas de todo ese mal que estaban haciendo en ese momento. Y por supuesto, debido a eso, el mismo Señor sería quien les condenaría a, pues al lago de fuego. Entonces, la verdad de la Biblia es muy profunda y nos da mucha fortaleza. Por eso es tan importante conocerla, memorizarla, meditarla y aplicarla por sobre todas las cosas. Nos hace más fuertes, nos da ánimo, nos ayuda a seguir adelante, nos hace que nos esforcemos. No porque me vean, nuevamente lo digo, no porque me vean, no porque me paguen, no porque me digan, no porque me alaben, nada de eso importa. Lo único que importa es si yo he avanzado tanto en mi vida cristiana, en mi seguridad, en mi fortaleza, si la presencia del Señor es tan fuerte en mí que ya domina mis acciones, lo que hago y lo que busco. No os dejará estar ociosos, dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas cosas nos estarán constantemente enseñando quién es el Señor Jesús, cómo es el Señor Jesús, y dándonos cada vez más y más riqueza de la presencia y el carácter de Cristo. Por eso es que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, como cristianos todavía tenemos una vida y no sabemos qué tanto será esta vida después de que conocemos a Cristo. Todavía tenemos 1 año, 5 años, 10 años, 20, 30, 40, lo que sea. El punto es que tenemos que vivir esa vida ya con el conocimiento de Cristo, ya con la verdad de la salvación y sobre todas las cosas, con la certeza que nos vamos a encontrar con Cristo cara a cara, y entonces daremos cuenta ante Él de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos. Es decir, ahí es donde entra el temor y temblor. Ser cuidadosos, pues nos vamos a presentar ante Él como nuestro Rey, como nuestro amo, como nuestro Señor, y debemos dar cuentas de lo que somos.
Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿De qué habla el versículo 9? Estamos segunda de Pedro 1. Solamente estamos viendo este pasaje porque estoy explicando, tratando de explicar en mi forma de verlo el versículo de segunda de Filipenses 2. Pero el que tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, es decir, ha puesto su fe en peligro. Está su fe muy débil, su fe está terminándose, acabándose. Se ha olvidado, por eso dice Pedro, se ha olvidado incluso de la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, hay que mantener la fe, hay que fortalecer la fe. Eso es básicamente la idea que se está dando acá. Hay que tener cuidado porque nuestra fe se puede debilitar, nuestra fe se puede, perdón, nuestra fe se puede limitar o más bien nosotros la limitamos. Por eso es que el creyente tiene que continuar esforzándose, tener ánimo y seguir adelante y no dejar de servir al Señor. ¿Por qué? Porque es posible que su fe vaya a tener cierta debilidad. Y con esto no estoy diciendo para nada, ni hay que tomar conclusiones de que quiere decir que se pierde la salvación, quiere decir que deja de ser cristiano, ni ninguna cosa así. No estoy hablando de eso. El apóstol Pedro solamente nos está dando claro la advertencia de que es posible que se vaya a debilitar la fe. ¿Por qué? Por no seguir lo de las virtudes que vimos anterior. Estos versículos a partir del versículo 5. Entonces, al no seguir esas virtudes, al no seguir la fe, al no seguir la paciencia, al no seguir la piedad, hay que tener cuidado porque es probable, perdón, es probable que la fe se vaya debilitando. Y el versículo 10, que es el que me interesa, creo que es el que explica mejor, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y nuevamente, ¿caer en qué? Bueno, hay quienes podrían malinterpretar, bueno, caer en la condenación, ¿no? O perder la salvación, pero Pedro no está hablando sobre eso, más bien sería cualquier caer, ¿no? Caer en falsas doctrinas, caer en falsas concepciones, caer en una fe débil, como se mencionaba en el versículo anterior. Entonces hay que tener cuidado. Pero me gusta mucho esta frase, hacer firme vuestra vocación y elección. Hacer firme vuestra vocación y elección. ¿A qué se refiere con hacer firme vuestra vocación y elección? A mí me gusta más entenderlo como cuando un creyente piensa que ha creído en Cristo, que ha recibido a Cristo, que ha aceptado a Cristo. Y eso, bueno, está bien, ha creído, ha recibido a Cristo. Pero cuando se da cuenta por la escritura que en realidad, son las palabras exactas del mismo Señor Jesús que le dice a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, fui yo quien los elegí a vosotros. Y nos damos cuenta que es básicamente lo mismo que pasa, lo vemos en Romanos 8 a partir del versículo 28. Y nos damos cuenta que no es en realidad nosotros quienes elegimos al Señor, sino es Dios quien nos ha elegido a nosotros para que creamos en su Hijo y seamos transformados por Él. De tal manera nos ha elegido hasta que nosotros entendamos y creamos y sepamos que ya estamos glorificados, o sea, ya, mejor dicho, ya tenemos la glorificación, solamente la estamos esperando que se manifieste. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una cosa es la fe de que yo acepté a Cristo y otra cosa más fuerte, mejor y más importante es llegar a la convicción de que no soy yo quien acepté a Cristo, no soy yo quien eligió a Jesús, sino fue Él quien me eligió a mí. ¿Por qué? Porque eso me da seguridad. Mayor seguridad, mayor fortaleza, me fortalece más mi fe. Entonces pienso que es a eso a lo que se refiere el apóstol Pedro en este versículo 10. Pienso que es importante que el creyente, bueno, sí ha recibido a Cristo, sí ha venido a la iglesia, sí incluso se ha bautizado, sí, está bien, pero tiene que hacer firme, o sea, tiene que asegurarse, tiene que empezar a vivir esa convicción que ha recibido para que tenga la certeza y mantenga la certeza
nunca se doblegue su fe por ningún motivo, por ninguna situación y bajo cualquier consecuencia que pueda suceder. Quiero decir que es bien importante que los cristianos, y pensemos en los nuevos creyentes, ¿no? No es solamente cosa de decir, bueno, ya creo en Cristo, ya creí en Cristo y todo lo demás. Es importante que crezcan, es importante que se afirmen en la fe, que avancen en la fe. ¿Por qué? Porque su fe no está muy fuerte o no es muy grande o todavía tiene ciertos puntos de debilidad, entre ellos el pecado, es uno muy claro. Por eso el mandato es que mejor esfuércense, mejor intégrense, mejor tengan ánimo y empiecen a conocer más del Señor por medio obviamente de su palabra, empiecen a orar más, a dedicarle más tiempo al Señor, las cosas que antes hacían en el mundo, mejor ya no dedique su tiempo a esas cosas del mundo, empieza a dedicarlas a las cosas del Señor. Esto lo que va a hacer es afirmarle en la fe, asegurarle en la fe. Y es el hecho de que, bueno, yo como antes del mundo hacía esto, pero ahora soy del Señor Jesucristo, por lo tanto tengo que hacer esto. El Señor me ha llamado a hacer esto. Recordemos que el mismo Pablo empezó a predicar, nada más había recibido al Señor Jesucristo y había recibido el bautismo. Desde ahí empezó a predicar. Claro, tuvo su tiempo de desarrollo, de crecimiento y todo lo demás, pero Pablo estaba afirmando eh, el llamado que había recibido por el Señor Jesucristo. Y me refiero en este momento al llamado de eh, que antes era perseguidor de Cristo, ahora ha sido llamado a misericordia por el Señor Jesús. Él entonces está afirmando eso. Yo, eso era antes, ahora ya soy otra persona. De hecho, esa es la razón por la cual él se llama Pablo. Él se llama Pablo porque considera de que ya dejó de ser Saulo. Saulo se murió. Saulo, el que perseguía a la iglesia, se acabó. El blasfemo se acabó. Ahora es otra persona. Y es esa la razón por la cual él ahora, a partir de su conversión, ya se llama a sí mismo Pablo. Cambia su nombre completamente. Y es porque su esencia, su ser, él considera, y es su convicción, que ha cambiado completamente. Y así deberían ser los creyentes. Es cierto que no tendrán la misma revelación que Pablo, y ninguno de nosotros la tuvimos, es cierto, por supuesto. Pero que es bien importante que empecemos a adquirir las convicciones. No solo fe, no solo seguridad, sino convicciones. Ahora esto es lo que yo soy. Ahora esto es lo que yo debo hacer. Eso va a fortalecer la fe. Eso los va a afirmar en la fe. Y, por supuesto, los estará encaminando hacia el crecimiento y el desarrollo. Por eso es bien importante que todo creyente que y, inicia su vida en Cristo, que se mantenga constante, que persevere. Es cierto que va a flaquear un tanto, en parte es por lo que vimos en la carta de Pedro. La idea es que sea la esencia personal la que sea transformada por Dios, para que esto que Dios pone en él no le deje estar sin fruto, sino se mantenga siempre haciendo fruto. No porque lo alaben, no va a recibir beneficios de la gente, del mundo, ni de nadie, sino que es algo por dentro, es algo personal, es una transformación de esa persona. Un creyente que apenas inicia su vida en Cristo, es muy difícil que tenga esto, no va a tener este crecimiento, por supuesto. Pero por eso es que tiene que, desde ya, desde que cree en Cristo, empezar a perseverar y seguir perseverando y dejar que el crecimiento se dé. Entonces, es cuestión de cuidado, como mencionaba. Regresamos, versículo 12, capítulo 2 de Filipenses. Ocupaos de vuestra salvación, incluso en el manuscrito da a entender que obremos para la salvación. Por eso es que puede malinterpretarse como que Pablo está diciendo hay que trabajar por la salvación. No es eso, sino que tenemos una salvación tan grande, tomen en cuenta que es la única que tenemos, de ahí no tenemos ninguna más. Nuestro seguro no somos nosotros, nuestro seguro es el Espíritu Santo, pero también tenemos que aprender a andar en el Espíritu Santo. O sea, si hacemos las cosas del Espíritu, entonces dejamos de hacer las cosas de la carne, pero si hacemos las cosas de la carne, empezamos a rechazar las cosas del Espíritu.
Eso es muy constante. Y entonces puede pasar en algunas personas, en algunos casos, lo que vemos en esa carta de Pedro, de que hasta han olvidado la purificación de sus pecados, por lo tanto que lo siguen haciendo y tienen esta mal concepción de que, bueno, estoy en Cristo, pero puedo seguir haciendo lo malo. Y es una muy mala concepción. Ahí son desviaciones de la fe, desviaciones de la verdad, y no puedo dar otra opción más que simplemente hay que seguirles enseñando la palabra, seguirles enseñando la fe, reconocer que son cristianos carnales nada más y que pues hay que tener misericordia de ellos y seguir orando por ellos, para que el Señor nuevamente, menciono, los afirme en la fe, les fortalezca en la fe. Continúan entonces los deberes cristianos que nos da una pequeña lista el apóstol Pablo, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y se asocia mucho a lo que explicó el apóstol Pedro en su segunda carta, ¿no? Dios es el que pone en nosotros la virtud, Dios es el que pone la paciencia, Dios es el que pone la fe, lo vimos ahí. Eh, perdón, pone el afecto fraternal también. Y entonces esto mismo es lo que hace que nosotros querramos hacer el bien por los demás, el beneficio de los demás, tengamos ese mismo concepto de Cristo, de que mi vida es para servir a los demás, por eso Dios me puso acá, para poder servir a los demás como lo hizo el Señor Jesús. Él no vino a ser servido, aunque lo merecía, por supuesto, pero Él no vino a ser servido, sino vino a servir, vino a cumplir un trabajo, vino a hacer una obra. Y eso es lo que nosotros debemos tener también. Entonces, ¿cómo el creyente va a entender esto? Aquí lo vemos, versículo 3 es Dios el que pone en vosotros el querer como el hacer. Y este es llamémosle así, hasta cierto punto el manejo de Dios. Digo hasta cierto punto porque Dios no nos maneja. Dios pone en nosotros el querer. Dios pone en nosotros el afecto. Dios pone en nosotros la fe, el dominio propio. Dios pone en nosotros estas cosas, pero ya somos nosotros los que vamos a decidir, bueno, voy a eh, obrar con eso que Dios ha puesto. Dios pone el querer como el hacer en vosotros, pero eso no quiere decir que Dios nos va a dominar, sino que cómo quiere Dios que hagamos, porque pone el querer en nosotros. Es decir, Dios quiere que haga esto, pero no me va a decir, no me va a dominar, no me va a poseer. Si quieren, usemos esa palabra. Eso nunca lo hace Dios. Dios nunca lo va a hacer. Pero, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es poner el querer en mí. El querer en mí está para yo poder hacer. Y es por eso tan importante que hace falta, y muy importante, hace falta la transformación del alma, la transformación de la mente. Porque recordemos que, y pueden cualquiera ponerse a pensar, hay muchas cosas que nosotros en este momento queremos que no, Dios no las quiere. Dios no quiere que las hagamos. Hay varias cosas que Dios quiere que hagamos y ¿qué pasa? Nosotros no las queremos hacer. Lo menciona Pablo, el capítulo 7 de Romanos, que básicamente es la idea de que el pecado está en mis miembros. Eso es lo que él entiende. Entonces, ¿de qué se trata? Hace falta la transformación de la mente para que mi corazón, cuando reciba ese querer de Dios, ese deseo de Dios, entonces yo no lo bloquee, yo no lo elimine o lo deje de lado por mis propios deseos, sea egoístas, sea malvados, sea perversos, sea lo que sea, sino que pueda cumplir cada vez más y de mejor manera la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante del Señor y diría yo, una de estas cosas es lo que va a salir precisamente en ese juicio. Es decir, va a salir pero si yo te dije que hicieras, si yo te dije que cambiaras, si yo te dije que trataras mejor, pero tú no hiciste caso, tú no quisiste hacer caso. El juicio del cristiano es más profundo, ciertamente es más fuerte. Nosotros tenemos mayor responsabilidad, conocemos. Solamente tomen en cuenta que nosotros sí creemos, tenemos la convicción y la certeza del nombre de Cristo, de la presencia de Cristo, de la persona de Cristo que menciona el apóstol Pablo en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y debajo de la tierra. Nosotros sabemos eso, los creyentes sabemos eso, pero el mundo no.
Y el mundo no tiene esa convicción. Ahora, nosotros como creyentes sí tenemos esa convicción. Ahora, lastimosamente puede suceder que hay algún creyente que no tenga esa convicción, pero ese creyente no tiene excusa. Ese creyente tiene que tener la convicción de que en el nombre de Cristo él debe humillarse completamente y debe estar sujeto completamente a Cristo. No tiene excusa. ¿Por qué? Porque ha venido a Cristo, se ha sometido a Cristo y por lo tanto espera la salvación de Cristo Jesús. Bueno, qué bien, espera la salvación de Cristo, pero también tiene entonces, o eso implica el someterse a Cristo como su dueño y como su Señor. Esto entonces también provoca el querer en mí, el hacer en mí. Dios quiere que yo haga. ¿Dios quiere que yo haga qué? Y aquí lo vemos en el versículo 10: arrodillarse. Toda rodilla se doble, todos de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, se doble. Y también está la del versículo 11: y toda lengua confiese. Dios quiere que confesemos, o sea, que demos testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Y recordemos que hay muchos cristianos a lo largo de la historia de la iglesia que por creer en Cristo Jesús perdieron la vida, que solamente por confesar el nombre de Cristo, creer, confesarse, creyentes en Cristo Jesús, solamente por eso perdieron la vida. Por lo tanto, nosotros no tenemos excusa, porque hay hermanos que se van a levantar en el juicio y dirán: yo por creer en Cristo Jesús, por recibir a Cristo Jesús, me quemaron, me quitaron la cabeza y diferentes cosas horribles, espantosas, pero lo hicieron, lo vivieron porque reconocieron, tenían la convicción y la seguridad que era más importante creer en Cristo que sufrir el fuego, la tortura y la muerte. Nosotros entonces no tenemos excusa. Tenemos que someternos al Señor Jesús, y cada creyente o cada quien que viene a Cristo tiene que, es una imposición, tiene que. Claro, no, los ángeles no le van a imponer nada, la iglesia no le va a imponer nada, quitarle posesiones ni ninguna cosa, es una convicción que tiene que tener. Versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué razón tan importante, ¿no? ¿Para qué? Para no tener contiendas, para no tener murmuraciones. Como iglesia de Cristo, pues todas las iglesias de Cristo obviamente están compuestas de muchas personas, de muchas mentes con diferente trasfondo, cada quien convicciones, deseos, intenciones y demás cosas. Entonces, por supuesto que siempre habrá contiendas, siempre habrá discusiones, ciertos desacuerdos también se dan adentro de la iglesia, pero es importantísimo que todas estas se resuelvan. ¿Por qué? Porque nosotros somos precisamente la luz al mundo, lo menciona el Señor Jesucristo y aquí lo menciona el apóstol Pablo. Nosotros somos luminares. Nosotros somos la única luz que tiene este mundo y esta generación para poder encontrar la salvación en Cristo Jesús. Así que cuando la iglesia está en contiendas, cuando la iglesia está en conflictos, ¿está iluminando al mundo? Pues ciertamente no, ni siquiera se está iluminando a sí misma, ni siquiera tiene luz en sí misma. Las contiendas, las envidias, los celos, si nos damos cuenta, son manifestaciones o son las obras de la carne que menciona Pablo también en Gálatas, Gálatas 4. Y ahí vemos todo ese listado de obras de la carne, de obras de maldad que son contrarias a las del Espíritu o a las obras del Espíritu, manifestaciones del Espíritu. Así que la idea del demonio es que por medio de estas contiendas, por medio de estas discusiones y desacuerdos, entonces la luz de la iglesia, la luz de los creyentes se vaya apagando. El mundo cada vez esté más perdido. El mundo esté en cada vez en mayor maldad, por supuesto. Recordemos además que somos la sal de la tierra. El Señor menciona: vosotros sois la luz del mundo, pero después menciona: vosotros sois la sal de la tierra. Y en ese sentido, ¿qué quiere decir el Señor? Quiere decir que nosotros somos los que preservamos
el bienestar, llamémosle así, de la tierra, o el bienestar relativo de la tierra. Es decir, mientras peor sea la iglesia, el mundo ya no tiene nada que le preserve, ni siquiera un poco, y lo que sucede entonces es que se irá corrompiendo cada vez más, y por supuesto, cada vez peor. Y lo mismo podemos aplicarlo no solamente entre contiendas y murmuraciones y discusiones. Muchas veces los cristianos, por no tener contiendas, entonces evitan ciertas pláticas necesarias, como las de evitar el pecado dentro de la iglesia. Pero el pecado, si está dentro de la iglesia, entonces la misma iglesia, ¿cómo puede iluminar al mundo? No tiene sentido, no tiene lógica. ¿Cómo un cristiano haciendo lo malo puede iluminar al mundo? Es completamente ilógico, no tiene ningún sentido. Así que esa es la razón, esa es nuestra razón principal. Vean, bien importante. ¿Por qué la iglesia no debe tener murmuraciones y contiendas? Ah, bueno, porque entonces dejará de ser iglesia o todos te perderán la salvación o algo así. No, la iglesia necesita mantenerse en un buen cuidado, nivel, en armonía, y constantemente estar manifestando la gloria del Señor, precisamente porque es la única luz al mundo y es la única sal de la tierra, es la única que va a preservar el bienestar o preservar el mundo para que no se arruine inmediatamente. Sería más exacta la expresión. Es decir, el mundo sigue siendo perverso, el mundo sigue siendo maligno y seguirá siéndolo y sabemos que llegará a más y a peor. Pero nosotros somos esa ayuda, ese resguardo momentáneo que puede tener todavía el mundo para que no se pervierta inmediatamente. Así que tenemos una función muy importante, una función muy valiosa. Claro, por evitar discusiones también está la cuestión de que no hay que hablar de este predicador o de aquel otro predicador, porque no juzguéis y no seréis juzgados, la famosa frase del Señor Jesucristo. No mires la paja en el ojo de tu hermano y así antes de quitar la viga que está en tu propio ojo. Recordemos todas esas cosas, ¿no? Pero también son un tanto malinterpretaciones, pues la idea también es que sí debemos contender por la verdad de la fe y del Evangelio del Señor. Entonces es una muy buena razón, ¿no? Para poder entender, bueno, qué vale la pena hacer, discutir, no discutir, está bien las divisiones, están mal las divisiones. Bueno, la idea es que tenemos que seguir manteniéndonos como luminares, como esas lumbreras que iluminan al mundo. Esa es la idea. Esa es la idea constante. No se trata de dejarnos llevar por falsas doctrinas, no se trata de dejarnos llevar por falsos maestros, pues obviamente la misma Biblia habla sobre eso bastante, el mismo Jesús también habla sobre los falsos maestros y todo esto tiene que ver con juicio y pruebas. Para la misma iglesia, Dios está probando su misma iglesia. Así que, ¿cuál es en esencia? Y lo que debe mantener la iglesia constantemente, sin importar qué pase en la iglesia o alrededor de la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que mantenerse haciendo la iglesia? Ser luz, luz al mundo. Eso es lo que debe hacer, seguir llevando el mensaje del Señor Jesús. Y versículo 16 tiene que ver con la palabra, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Al estar revisando el discipulado, entonces nuevamente cuando veo la palabra de Dios, nos damos cuenta de las características tan particulares de la palabra de Dios, lo que nosotros llamamos la Biblia. La Biblia sí es un libro sobrenatural, la Biblia sí es un libro especial, muy aparte de todos los demás libros, ningún otro libro, ninguna otra tradición, ningún otro rito, ni nada se le puede comparar. Asidos de la palabra de vida. Aquí vemos una característica bien importante, asidos de la palabra de vida. Esa es la característica que tiene la Biblia. La Biblia tiene vida.
La Biblia tiene vida. Recordemos a quiénes les está hablando aquí. Le está hablando a los filipenses. Le está hablando a los filipenses que ya conocían muy bien el Evangelio, que habían recibido muy bien el Evangelio, que estaban haciendo buena obra y estaban participando de la obra del apóstol Pablo. Alguien podría decir, para estos hermanos que han crecido y se han entregado a la obra, bueno, ellos ya no necesitan leer la Biblia, pero Pablo les da esa instrucción. Asidos. Es decir, manténganse. Asido es como cuando hay alguna tormenta o algo así y alguien se tiene que abrazar a algo más fuerte para que se mantenga seguro. Esa es la idea, estar asido, estar abrazado, estar completamente sujeto a la palabra de vida, que es la Biblia, es la palabra del Señor. Y a eso es a lo que debemos mantenernos asidos constantemente. ¿Por qué? Porque mantiene nuestra vida, porque nos alimenta, porque en ella encontramos el testimonio de Cristo, lo menciona el Señor Jesús, que dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, y tiene razón, ahí estaba la vida eterna, solo que los fariseos no la lograron encontrar, pero porque dice el Señor Jesús, ellas dan testimonio de mí. El choque es con respecto a Cristo, pero nosotros hemos encontrado a Cristo y Cristo es el verdadero, perdón, sentido de la palabra del Señor, de la Biblia. Y al encontrar a Cristo encontramos la vida eterna. Así que debemos seguir asidos. El apóstol Pablo nos da este ejemplo de mantenernos asidos a la palabra, pues en su última carta, al menos la que tenemos nosotros escrita, que es segunda de Timoteo, el apóstol Pablo todavía pide los rollos, los rollos. Él dice, tráeme los biblos, esa es la palabra griega, de donde deriva nuestra palabra Biblia. Tráeme los biblos, o sea, tráeme los rollos y tráeme los pergaminos. ¿Para qué? Si estaba en la cárcel. ¿Para qué? Si ya estaba, hasta donde entendemos, no podía ver, ya estaba bastante avanzada su ceguera. Pero él quería seguir estudiando y quería seguir conociendo más y más de la palabra de Dios. Ese es el gran ejemplo del apóstol Pablo y en ese mismo ejemplo todo creyente debería y es juzgado. Así que todos debemos de mantenernos asidos, asidos de la palabra. Vean qué importante esa palabra. No se trata solamente de conocerla, no se trata solamente ya la leí, hay que mantenerse asido. Es decir, que la palabra es mi seguridad. Tomen en cuenta cuán importante es esta convicción. Es la idea de que no se trata solamente de leer la Biblia, sino dependo de conocer la Biblia y de estar obedeciendo la palabra de Dios. Porque alrededor mío hay una tormenta. Eso es lo que da a entender. Y necesito estar abrazado a la palabra de Dios para poderme mantener en la seguridad de la vida. Eso es lo que da a entender para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. ¿Por qué? Porque la idea se explica y la explica mucho mejor el escritor de Hebreos, el capítulo 4 de Hebreos, donde la idea es que nosotros estamos caminando en este desierto que sería el mundo. De la misma manera que los israelitas caminaron por 40 años en el desierto. Y recordemos que todos los israelitas salieron de Egipto y podríamos pensar, bueno, gloria a Dios, qué bueno, todos salieron de Egipto. Sí, salieron de Egipto, pero todos los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida excepto Josué y Caleb. Y se nos llama la atención que tengamos cuidado. Una cosa es salir y otra cosa es ya entrar a la tierra prometida. Y entonces tomemos en cuenta, es solamente una advertencia para mantener la fe y para mantener la constancia y perseverancia. Nuevamente, hay quienes pueden malinterpretar esto como la idea de perder la salvación o estar ganando la salvación. Las dos ideas son incorrectas. Es la idea de que tenemos que mantenernos constantes y firmes, perseverando en el trabajo. Pablo, entonces, es ese el llamado que hace en este versículo 16 para que cuando ya todos estemos delante del Señor y entonces todos estemos dando cuentas, y ustedes, que yo los conozco, diría Pablo a ustedes, a los filipenses, entonces yo los ve ahí en ese lugar dando cuentas de todo el trabajo y de todo su esfuerzo al Señor Jesucristo, y entonces yo me gloríe de que
mi trabajo fue correcto. No solamente mi trabajo, diría Pablo, aunque aquí solamente menciona su trabajo, sino también su sufrimiento, sus lágrimas, sus oraciones difíciles, etcétera. Y me refiero a sus oraciones conflictivas, sus oraciones rogando por las almas, rogando por misericordia. Pues obviamente, ahora tomen en cuenta, ahora quienes están en la iglesia, si quieren un ejemplo claro, ¿no? Quienes están en la iglesia, en realidad no sabemos si estarán ahí delante del Señor. Nos esforzamos, luchamos. No estoy diciendo que no van a estar, sino que estamos todos en el camino y se manifestará la salvación hasta que pasemos ya de esta vida. Entonces, lo importante no es que ahora ahí en la iglesia están, que es bueno, es importante y hay que perseverar. Pero lo que estamos buscando es que logremos ver a nuestros hermanos y hermanas ahí, cuando estén delante del Señor y todos estemos delante del Señor dando cuentas. Eso es lo importante. Y esta es una idea constante. La vemos en Pedro hace un momento, ahora la vemos en Pablo también, y etcétera. La vemos a lo largo de toda la Biblia. Precisamente porque la idea es que no mantengamos, no flaqueemos en la fe, que no es decir, tengamos seguridad, pero que no nos sintamos tan seguros como para no hacer nada. O sea, que no nos confiemos de tal forma que no hagamos nada. Hay que estar confiados y hay que trabajar, pero que no nos sintamos tan confiados que no trabajemos. Esa es la idea que debemos evitar. Versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El apóstol Pablo está hablando de su muerte aquí y de la posible muerte que podría tener a causa de estar en la cárcel, que estaba en la cárcel en ese momento, recordemos. Y lo mencionó en el primer capítulo y de que no sé si voy a partir de esta vida y presentarme ante el Señor, lo cual es mucho mejor, dice Pablo, pero quedarme con ustedes es más necesario por causa de la obra. Entonces, recordemos que Pablo estaba en esta disyuntiva y es lo que menciona acá. Por un lado, obviamente, el imperio, los gobernantes querían quitarle la vida, los judíos querían quitarle la vida, sus enemigos querían quitarle la vida, y él mismo dice, estar con Cristo es mucho mejor. Entonces, yo no sé. Eh, entre estas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo, si me voy o si me quedo porque es más necesario para ustedes. Pero menciona Pablo, yo sé que por el Espíritu Santo voy a quedar, yo sé que por la oración de ustedes también y Dios va a contestar su oración, entonces yo voy a quedar porque soy más necesario a la obra. Pablo está hablando aquí en este sentido cuando habla, y aunque sea derramado en libación, la libación es como una especie de ofrenda añadida, tomen en cuenta eso, no es un sacrificio, el sacrificio ya está, y entonces viene la libación, que sería como una especie de perfume, como una especie de incienso o algún añadido que se le aplicaba al sacrificio, como una especie de ofrenda además, una especie de ofrenda añadida ya al sacrificio. Pablo casi que está diciendo, el sacrificio es Cristo, el sacrificio ya está hecho, mi muerte será nada más una ofrenda más añadida a este sacrificio glorioso. Y ahora, este sacrificio, esta ofrenda, no era la importante. La ofrenda importante siempre ha sido la ofrenda de Cristo, del Hijo de Dios. Pero su muerte por servir al Evangelio sería como una especie de ofrenda necesaria. ¿Por qué? Por servir o para servir a la fe de ellos. Aún así, dice Pablo, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Que este es un tema bien importante que ya lo viene a desarrollar en el último capítulo, el apóstol Pablo. Gozaos,
y regocijaos. Sin importar cuál sea la situación, gócense y regocíjense. ¿Por qué? Por lo que ha expuesto en el himno cristológico. Él ha expuesto que Cristo Jesús fue elevado hasta lo más alto y Él es servidor de Cristo, del dueño de todas las cosas, del que viene a reinar por sobre todo. Y por supuesto, ellos, los filipenses, también van a servir y están sirviendo a ese Rey glorioso que pronto vendrá. Por lo tanto, no tenemos ninguna razón por la cual temer. Cuando nosotros partimos de esta vida, entonces nos presentamos inmediatamente ante nuestro Señor y qué mejor si morimos por Cristo. Qué mejor. Porque entonces seríamos como esa especie de libación. Es decir, nuestra muerte servirá para exaltar a nuestro Señor, que de hecho recuerda, es una expresión que se da a uno de los apóstoles. Juan lo comenta con respecto a Pedro, hablando de que el Señor ya le estaba mencionando a Pedro con qué muerte, dice Juan, glorificaría al Señor. ¿Con qué muerte glorificaría al Señor? Que es el honor máximo, que es la dicha máxima, o debería ser la dicha máxima de los creyentes, que ser una ofrenda, no solamente de mi tiempo, no solamente de mi vida, no solamente de mi esfuerzo, sino incluso hasta en mi muerte, poder servir a mi Maestro. Es de los honores más grandes de los creyentes. Por lo tanto, Pablo se goza y se regocija.